Bueno, un partido de los que nosotros no estamos demasiado acostumbrados a jugar. El rival nos meta 97 puntos y que nosotros metamos 89, pues no es normalmente nuestro ritmo. Nuestro ritmo es diferente, pero o sea, reconocer que los jugadores de los dos equipos, pues yo creo que han jugado con mucho acierto, con muy buena decisión, y desde ese punto de vista pues muchas acciones eran meritorias, y bueno, yo creo que ha producido también una cierta desinhibición en los jugadores, especialmente los de Juventud, que han jugado pues muy sueltos, ¿no? Con muy buena dinámica y tomando decisiones muy valientes, viendo que estaban anotando, ¿no? Nosotros yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos tenido un muy mal final de segundo cuarto, donde creo que pues teníamos el partido 8 arriba y nos hemos ido solamente ganando de 1 y recibiendo alguna canasta muy fácil. Creo que ahí, si lo hubiéramos hecho las cosas un poquito mejor, hubiéramos sacado algo más de ventaja de los primeros 20 minutos, donde creo que hemos jugado mejor que el Juventud. Y en el tercer cuarto, pues decisivo el momento de Alberto Uribe, con los 7 puntos que ha metido, que el partido estaba igualado y ahí ha jugado pues, muy bien, y nos ha metido 3 canastas, además 3 canastones muy bien metidas, y ya luego, pues bueno, yo creo que nosotros hemos tenido un buen espíritu para meternos en el partido, pero ellos la verdad es que han jugado bien el último cuarto y felicitarles porque han hecho un muy buen partido. Bueno, depende de lo que hagamos, ¿no? Tenemos un calendario pues, comprometido, como lo tiene todo el mundo, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, pues podemos tener opciones clarísimas de conseguirlo, y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? De hacer las cosas bien en estas 3 jornadas, hacernos fuertes en casa, donde tenemos 2 partidos, y sabiendo que aunque va a ser difícil, pues estar concentrados y preparados para estos partidos que son el sprint final y van a ser decisivos sin duda. Bueno, siempre en estas cosas hay que cada uno se lo mira desde el punto de vista suyo, digamos, ¿no? Yo creo que me da la sensación que nosotros hemos fallado alguna canasta más o menos fácil cerca del aro, algunos tiros de nuestros hombres interiores que estaban medio hechos o que son capaces de hacer y no sin una gran oposición del rival, y yo creo que eso pues bueno, podríamos haber anotado un poco más. Tengo algunas canastas en la cabeza que seguro que dependían más de nosotros que del rival, ¿no? Pero ya te digo, creo que nosotros meter 89 puntos está muy bien, creo. Si no es nuestra máxima anotación de la temporada, por ahí la andará, pero lo que sí que es verdad es que los 97 pues también es la peor defensa de la temporada, y desde este punto de vista, aunque hay algo mucho que tiene que ver con la calidad del rival y que hay que felicitarles, pues también es verdad que creo que en algunos momentos del partido nos ha faltado un poquito de energía y un poquito de sacrificio para defender algunas situaciones que realmente sabíamos que ellos son virtuosos, que tienen capacidad, y yo creo que seguro que cuando lo veamos en vídeo, lo analicemos, pues nos quedará la sensación de que lo podíamos haber hecho mejor. Seguro, primero a la persona, que es un crack como persona, y nos duele mucho que se vaya, porque es una gran persona y un magnífico compañero, y esto evidentemente pues es una pérdida muy grande, ¿no? Y luego, pues como jugador, nosotros estamos encantados con él, estamos haciendo una muy buena temporada, siendo cabeza de serie en la Copa del Rey y estando en la lucha por los playoffs, y sin duda él ha tenido mucho que ver en que esto haya pasado hasta ahora, ¿no? Pero una vez dicho esto, pues, no es algo que nosotros podamos controlar. Entendemos su decisión a nivel personal, y a nivel profesional lo que hacemos es que nos adaptamos para dar la mejor respuesta posible con los jugadores que tenemos, y ya está, y el equipo continúa, y como decimos siempre, cuando hay alguna lesión, porque esto se podría considerar como una lesión teniendo en cuenta que no queda mucha temporada, pues lo importante es la respuesta del equipo. Bueno, nosotros estamos a la expectativa de las oportunidades que podamos tener con nuestras limitaciones económicas, y si encontramos a alguien que creemos que
que podemos seguir siendo competitivos y ya está, y no tampoco rasgarnos las vestiduras o pensar que a partir de ahora ya no vamos a ser capaces de hacer las cosas bien. La cabeza de John, supongo que hoy hasta el último momento se puede ponerle, ya te digo que como persona y como jugador, ni el más mínimo pero, es una persona admirable y un jugador fantástico, y él ha tomado una decisión que desde un punto de vista personal yo soy capaz de comprender y ya está, y no se puede decir nada. Chicos, se ha encontrado en una situación muy difícil, le han puesto entre la espada y la pared y ya está, y hay que, ya te digo, pues agradecerle lo que ha hecho por nosotros durante todo el año, su compromiso, su esfuerzo